Neomar Hernández, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Daniel Lara, buenas tardes y feliz 4 de julio. No sé si usted celebra el Día de la Independencia de los Estados Unidos, pero bueno, en todo caso, feliz. No la celebro, pero tampoco la condeno. Claro, Tú sabes que hay un punto importante que todos estos patrioteros, ¿no? Sobre todo los bolivareros, ¿no? Los que se dicen ser bolivarianos y toda aquella cosa. Eh, Ignoran que el Congreso Constituyente de 1811 en realidad quería declarar la independencia de Venezuela el 4 de julio en honor al 4 de julio de los Estados Unidos. Pero por una de esas cosas de la época no estaban todos los diputados presentes y se pospuso para el 5. ¿Te parece? Quiere decir que Francisco de Miranda y toda esta gente, todo era unos pitillanquis, de María Hernández. bueno, pero Daniel, claro, tú conocerás esto mejor que yo, pero el tema es que en la independencia de lo que luego fue Venezuela con respecto al Reino de España, pues me dio por algunos momentos la ayuda del Reino Unido de la Gran Bretaña, me dio la ayuda de estadounidenses también y también, ¿por qué no decirlo? La ayuda francesa o la inspiración francesa. Entonces, Bueno, no, hubo muchas inspiraciones, hubo muchos no, pero inspiradores. no es descabellado que estén inspirados en el 4 de julio de los Estados Pero Unidos. no, es que no es, pero es que no estoy hablando de una teoría, estoy hablando de en efecto, está en las actas. No, no, pero te Eh, digo porque tiene sentido, o sea, de que eso sea las así. actas. Pero sí, pero en realidad había como unas inspiraciones, ¿no? Había gente que estaba inspirada en movimientos que había. Y esos movimientos prendieron. Y lamentablemente yo creo que la historia de España termina siendo trágica, ¿no? Porque España pudo haber cambiado el curso de las cosas si no hubiese sido por la tosudez de Fernando VII y de su corte. Porque si hubiesen introducido las reformas necesarias para garantizar que los españoles de la otra orilla del Atlántico, que los españoles de Hispanoamérica, los españoles americanos, se sintieran parte del reino y además de eso se sintieran eh, eh, felices de formar parte de ese reino, no hubiésemos llegado a lo que se llegó. Eso es eso es otro de los grandes, o sea, la gran consecuencia de la derrota o de las guerras napoleónicas al final termina siendo la caída de España como gran imperio y además de eso de alguna manera la decadencia, aunque de la decadencia española, bueno, se establece ya desde mucho antes, pero sinceramente, qué triste, ¿no? Qué triste que no hayan tenido la visión suficiente que tuvieron sus antepasados. Porque, a ver, los reyes católicos eran dos grandes visionarios, ¿no? Fernando el Católico merece ser estudiado. Isabel la Católica merece ser estudiado. Sus descendientes directos, ¿no? Bueno, la pobre Juana, por algo la llaman la loca, ¿no? A loca. Pero, pero bueno, es la madre de Carlos V, ni más ni menos, ¿no? Entonces cuando tú revisas todas estas cosas, te das cuenta que lamentablemente hubo una situación que Ahora, por cierto, no se supo manejar, ¿no? Apropiadamente. sí, pero hoy es un 4 de julio que está complicado en los Estados Unidos. El 4 de julio, de la independencia de los Estados Unidos, se ha conocido de un nuevo tiroteo en Chicago. Hasta el momento se sabe de 5 muertos, más de 15 heridos, creo yo, en ese tiroteo, que era un desfile. La gente en los Estados Unidos realmente todavía tiene mucho, llamarían por ahí, espíritu de cuerpo para celebrar la fiesta de la independencia. Hay un ánimo que yo creo que trasciende lo patriotero, es un ánimo nacionalista pues bien interesante y en ese sentido había uno de los tradicionales desfiles que se hacen en varias ciudades de los Estados Unidos, en este caso Chicago, en Illinois, y 5 muertos. Por ahí vi el cartel de búsqueda o las características de búsqueda, ya estaban diciendo, bueno, que es un hombre blanco, tal y pascual. Bueno, lo de siempre. Y ayer, Daniel, ayer en Copenhague, en
en Dinamarca, otro tiroteo también. Curioso lo de Dinamarca porque estuve leyendo que el tiroteo en Dinamarca, que deja 3 muertos, por lo que se sabe, el arma con la que se termina ejecutando esta atrocidad es un arma que está prohibida. En Dinamarca sí hay una, digamos, en este sentido hay una prohibición de este tipo de armas. No sé si es un rifle de asalto, pero el hecho concreto es que el arma en específico con la que estaba siendo propiciado este atentado el día de ayer está prohibida por la legislación danesa, ¿no? Entonces, bueno, revive la vieja discusión. Aquí no es para ponerse otra vez de pico y pala, pero para quienes dicen, usando el atajo fácil y las soluciones mágicas, que crear un endurecimiento desde el punto de vista legal en materia de prohibición de porte y uso de armas va a resolver el problema que tiene en nuestro acongojado mundo los últimos meses, donde los tiroteos en los Estados Unidos se han disparado, donde se están produciendo estos atentados hasta a Allende, América, sino que se están produciendo también en Europa, pues no es tan fácil. Lo que parece ser evidente, Daniel, es que la sociedad tiene unos problemas profundos. Habría que ver, estudiar, yo no soy estudioso de las realidades profundas ni antropológicas de la sociedad danesa, pero habría que ver cuál es la motivación, las causas primeras y principales de que este atentado se haya producido ayer. O sea, que es, por ejemplo, el agresor, cuál es la psicología que está detrás del agresor, pero hay otros fenómenos que atender. Por ejemplo, a mí me surge al voleo, como hacen muchas opiniones, mucha gente sobre este tema, pues revisar el tema de la droga. El tema de la droga se está comiendo a las sociedades en buena parte del mundo y los Estados Unidos de América es el reflejo de eso. Si tú ves en el caso de esto, y no estoy hablando solamente de la cocaína y de la marihuana, no, en el caso de los Estados Unidos hay un tema de mal manejo además de las drogas médicas, podríamos decirle de alguna manera, lo que son los antidepresivos, lo que son toda una cantidad de fármacos utilizados para conciliar el sueño, una cantidad de drogas que los venezolanos, nosotros nos ponemos a hablar de esto y no vamos a entender, porque son cosas que en Venezuela ni se usan. Bueno, en los Estados Unidos hay una dependencia de drogas lícitas e ilícitas en la población que es absolutamente disparatada. Entonces, ese es un tema a considerar. Yo no estoy diciendo que eso, por eso es que está la sociedad americana de cabeza, pero probablemente el hecho de que la hayan colgado de cabeza en algo tiene que ver también con el problema de la droga, más allá de que todo el mundo esté armado. Pero el hecho, Daniel, es incontrovertible, es que hay una disparada y una oleada de atentados con personas que, bueno, lobos solitarios le llamaban en una época también, que se ponen a realizar este tipo de atentados, pues y luego le desgracian la vida a comunidades enteras. Sabes que el día de ayer me pasé el día, como buen domingo, ¿no? Leyendo y viendo algunos documentales que tenía por ahí guardados para verlos, ¿no? Debo volver a recomendar para quienes quieren entender lo que está ocurriendo en Rusia y lo que está ocurriendo en Europa, dónde está el origen de toda esta desgracia. Y es la película El largo camino a la Primera Guerra Mundial. Está en Netflix. Es un documental maravilloso, con las imágenes, con los expertos que entrevistan. O sea, que no es un documental orientado hacia una visión. Y además de eso cuenta con una cosa maravillosa, que el realizador es serbio, ¿no? Y Serbia fue uno de los grandes damnificados de esa Primera Guerra Mundial. Y los expertos consultados, bueno, son franceses, ingleses, italianos, serbios, alemanes. Es una cosa maravillosa, de verdad, lo que ahí se revela y que ayuda a entender mucho por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en este momento en Europa con Rusia y qué podría terminar ocurriendo. O sea, te pone los pelos de punta cuando te pones a revisar esto y dices, ok, esto todavía no ha empezado. Pero vi otro documental que no lo tenía, visto. Creo que es de hace más de 4 o 5 años. Oye, Neomar, tienes que ver ese documental. No sé si está disponible en Venezuela, pero se llama La guerra que viene con China. Y es un documental hecho por un periodista inglés, británico, que desmonta por completo o sea, desnuda, mejor dicho,
la política guerrerista de Barack Obama durante sus 8 años de gobierno. El armamentismo y la carrera armamentística que tiene los Estados Unidos y que llegó a su clímax en los 8 años de Barack Obama, apuntando a China. Lo que además de eso te permite darte cuenta de que el discurso incendiario de Trump contra China no hubiese sido, o sea, viene siendo prácticamente con las mismas vinculaciones con los cuales Barack Obama se gastó billones de dólares en el tema de los pertrechos para lanzarse contra China. El tema de las Islas Marshall, de lo que le han hecho las Islas Marshall para convertirlos en campo de prueba. De verdad el documental tiene una amplitud, pero lo traigo a colación, mi mamá, porque estabas hablando del tema de la droga. Y allí me entero en ese documental que el tema de la vinculación comercial de China con los Estados Unidos o de los Estados Unidos con China tuvo como fundamento principal el opio. Y me revelan en ese documental dos grandes. De verdad que para los que dicen que Netflix es una cosa controlada por la izquierda, bueno, pues, no, hay una tendencia, pero hay cosas rescatables. Se les escapó ese Se les chispoteó ese. Mira, ese de China, que me están preguntando cómo se llama el documental, se llama La guerra que viene con China. Así se llama en español. Bueno, allí revelan que el padre de Franklin Delano Roosevelt se hizo millonario gracias al opio. O sea, que el papá del presidente del sacrosanto Franklin Delano Roosevelt, su inmensa fortuna se debe al comercio de opio. Que recordemos, o sea, el tipo era un narcotraficante. Que para los que no... el tipo, además, perdóname, que Franklin Delano Roosevelt, como revelan allí, el señor nunca trabajó, él se dedicó permanentemente a la política. Entonces, era heredero de una inmensa fortuna que le había dejado su papá, por supuesto, producto de los opiáceos. Cosa que también ocurre con el que luego fuera nada más y nada menos que secretario de Estado en el gobierno de Barack Obama, John Kerry. Claro. John Kerry, su abuelo, o sea, heredero de una fortuna proveniente también del comercio de opio. Entonces, cuando tú revisas esas cosas... O sea, estos son hijos y nietos de narcos, lo que me estás diciendo. Hijos y nietos de narcos, claro. Y además de eso te hablan de cómo el desarrollo industrial de determinadas ciudades de los Estados Unidos se debió fundamentalmente al tráfico de opio y al lo que llamaban comercio con China, y era opio donde estaban metidos. El tema de los ferrocarriles y todas esas cosas. Daniel, ¿tú viste ya la última temporada hablando de Netflix de Peaky Blinders o no la has visto? Porque el tema está tratado en esa última temporada desde el punto de vista irlandés, pero en la conexión entre el puerto de Boston en los Estados Unidos, Irlanda como puente y por supuesto el centro de producción que es Asia, pues es China, del opio, y de cómo eso, que es una serie retratada en los principios del siglo XX, cuando no existía la marihuana o no era por lo menos comercializada normalmente, cuando no existía aún la cocaína, sino, bueno, sí existía, porque tú ves las recetas médicas del principio del siglo XX, la cocaína era un fármaco utilizado por prescripción médica para calmar dolores, tal, es un opiáceo, pues. Pero no, la cocaína no es un opiáceo. No, digo distinto, la heroína es la que es un opiáceo. La heroína, por supuesto que es un opiáceo. Pero la cocaína es otro tipo de alcaloide. Sí, bueno, pero el caso es que la gran droga de principios del siglo XX y finales del siglo XIX es el opio. Y el opio, con el poder adictivo que luego va a generar o degenerar en nuestros opiáceos contemporáneos. Ahí está, como tú dices, la heroína, el crack y todas las pastillas que tienen que ver con el tema del control de los analgésicos. En Estados Unidos, los opiáceos, la industria de los opiáceos es multimillonaria. Bueno, entonces, pero velo en Ozark, la serie. En Ozark, correcto. Revela claramente cuáles son las implicaciones y todo eso. Ahora, pero fíjate tú que nos toca ir al corte. Pero lo que de verdad se revela, estos son problemas serios.
Estos son problemas de verdad. Estos son problemas graves, sumamente graves. A mí me preocupa sobremanera cómo la gente está entretenida con estupideces. Con estupideces, porque el ponerse, yo veo ahora esta nueva ola de ultradefensores de la familia tradicional en contra de la agenda LGBT, no sé qué horror de las marchas, del orgullo y tal, de todas esas cosas. Y yo digo, ¿y de verdad eso es un problema? ¿De verdad ese es un problema real? A mí me preocupa muchísimo más el tema de las drogas que el tema de la orientación sexual de la gente. A pesar de que tengo mi reserva con algunos temas, como por ejemplo el hecho de que se introduzca a demasiada temprana edad el trato de temas que tienen que ver con la orientación sexual. No estoy de acuerdo con el cambio, no estoy de acuerdo con las terapias de cambio de sexo antes de los 18 años. No estoy de acuerdo con eso, no me parece apropiado. O sea, hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no. Yo no soy un activista en la materia. O sea, creen que como uno es homosexual, entonces uno está de acuerdo con todo. No, y tú eres de la agenda, tal vez, porque la gente es estúpida. Pero el tema es que hay gente que no entiende, hay gente que no analiza, sino que repite y convierte en problemas políticos, problemas sociales y problemas legales en problemas de opinión pública. Si me gusta o no me gusta, estoy en contra, estoy a favor. Por eso es que yo, Neomar, ya cuando vamos a ir al corte, junio es el mes en el que yo más bloqueo gente en mis redes sociales, porque yo de verdad a la estupidez, mira, las cosas como son. Pero vamos a ir al corte y regresamos con más de Y Así Nos Va, hoy, lunes 4 de julio del 2022. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en el Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor, una delicia. Todo eso y más lo consigues en el Sapore de la Nonna. Visítanos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así No Va. Por eso que yo te respeto a ti, Daniel, porque lo que tú decías al final del segmento anterior es muy importante para mí. Siendo tú una persona que tiene una orientación sexual perfectamente definida, que eres homosexual y que además no lo ocultas, tú has logrado de alguna manera separar la paja del grano, como dice. Y tú has logrado establecer que tú tengas una orientación sexual, como yo puedo tener una, que soy heterosexual, y que no ando diciéndolo todos los días, ni ando tratando de demostrarlo, ni tú andas tratando de demostrarlo. Ni lo oculto, ni ando haciendo proselitismo. Exacto, ni haces propaganda, ni lo metes en el closet. O sea, porque es normal para nosotros que cualquiera de los dos tenga una orientación sexual y que cada cual la decida. Pero hay gente que no comprende que eso es una cosa, y otra cosa, como tú dices, es convertir el fuero de tu vida privada íntima, que va más allá de la sexualidad. La vida íntima va desde que tú entras a tu casa y te comes lo que te da la gana
te sientas en el baño y me perdonan la escatología a la hora que te da la gana, te tomas o te echas los palos que te dan la gana, ves en la televisión lo que te da la gana, te metes en internet y ves la serie que te da, eso es tu vida privada. ¿Por qué tú vas a convertir un asunto que atañe a tu vida privada en el motivo de una causa política o de una campaña de propaganda del que todo el mundo tiene que ver, del que todo el mundo tiene que opinar? Eso es lo que hay gente que no entiende esto, Daniel. Y por eso es que hay gente que a ti no te comprende. Por eso es que yo digo que hay gente que dice, no, por un lado están unos perfectos idiotas que dicen, no, es que Daniel forma parte de la Agenda 2030, que existe, es como el cuento del imperio. El imperio es malo y existe, pero el tema de la Agenda 2030 que existe, no, es que Daniel como es homosexual, él es defensor de esto de los discursos de género y de la ideología de género. Yo le digo, todo lo contrario. Eso sería, y vamos a hacer las comparaciones, va a hacer las comparaciones. Quiere decir, si una persona por ser homosexual automáticamente forma parte de una agenda de izquierda, entonces todos los que son negros son del Black Lives Matter. Claro. Por ejemplo. Y todos los venezolanos entonces son chavistas. Cosa que se desmonta en el caso de los negros con, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita un ejemplo, el juez Clarence Thomas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es todo lo contrario al Black Lives Matter, un tipo que defiende todo lo contrario al Black Lives Matter. O con Dolisa Rice. O con Dolisa Rice, exacto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas, yo en realidad yo le paso por encima, pero sí me llama la atención que se haga tal, o sea, que inunden las redes con un debate ficticio. Y yo digo, caramba, pero si toda esta gente a la cual yo tengo que bloquear en mis redes sociales porque le molesta que tenga la bandera gay en mi perfil, pues ese es mi perfil personal, a mí me da mi perra y regalada gana de poner la maldita bandera esa, ¿cuál es el problema? Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Ah, no, porque ya tú eres, no, bueno, si fuera la bandera del PSUV, si fueran los ojos de Chávez, pero me da la perra gana de poner esa bandera, pues, y entonces eso tú formas parte, yo formo parte de Ketch, vemos a Daniel Lara Faría y no le respondo a nadie, nada más que a mi conciencia. Pero cuando tú revisas eso, yo a veces me pongo a ver, caramba, si esta gente que se la pasa todo el día en sus redes buscando quién es homosexual para insultarlo, buscando quién apoya o está de acuerdo con el aborto para insultarlo, y de paso siempre con una cosa religiosa de fondo, digo, oye, si todas esas personas que se dedican a eso se dedicaran a reclamar el hecho de que en Venezuela tenemos la infame figura de presos políticos. Si todo lo que... Entonces, es una cosa que yo no entiendo. Pelean contra homosexuales que no conocen, pero son incapaces de reclamar que tienen a un extranjero de presidente en Venezuela atado a intereses extranjeros. No les interesa, no les importa. No lo hablan, no lo ponen. O sea, yo a veces no lo entiendo. Pero tengo mi opinión con respecto a algunos temas, porque como yo no tengo agenda, como yo no soy activista, como me niego a ser activista, me niego a que, porque es que el activismo me quita mi libertad, porque entonces el que es activista tiene que pensar como dice la agenda de su activismo. Pero fíjate, a mí no me interesa hacerlo. Tú has sacado dos temas que yo digo, cuando a mí, no, que gente que sale a veces, el atajo de loco que sale a veces por Twitter, no, que Daniel defiende la agenda de no sé qué. Pero si tú tienes, por ejemplo, tú has sacado dos temas en los que tú tienes una posición que no voy a decir que está en la agenda contraria, sino que es distinta a la agenda que trata de englobar o de convertir en un paquete político donde tú tienes que estar completamente alineado en todas esas posiciones, porque si no eres parte del colectivo, por ejemplo, de las agendas de género. Tú tienes dos posiciones completamente contrarias en dos temas a esta agenda. Por ejemplo, uno que tiene que ver mucho, incluso con la propia orientación sexual, que la acabas de decir, es que tú no estás de acuerdo con que a los niños, a los 6 años, a los 5 años, ya empiecen a meterle el tema de género, porque esos niños todavía ni siquiera entienden más o menos el mundo donde están parados, no lo entienden. Entonces, con lo que sí estoy de acuerdo en la educación es que haya una comprensión temprana, y una educación que permita que el niño desarrolle en libertad su propia personalidad. Con eso sí estoy de acuerdo. Esa cuestión de imponer a los niños determinadas conductas,
por ejemplo, ¿no? Pues para los que hablan de que vaya, le quieren imponer conducta, pero fíjese, cuando los padres lanzan esa frase infame, bueno, amarren a la vaca, que mi toro está suelto, promoviendo el hecho de que el hombre tiene que ser un machirulo, que de paso tiene que tener un poco de novia, ¿no? Y esa pregunta, mire, y las novias, no la novia, y las novias, ese tipo de conducta, ese tipo de cosas, eso sí es un adoctrinamiento, porque ojalá les preocupara no tener unos hijos machistas, sobre todo a las mujeres, porque hay una cosa que se olvida, sobre todo lo olvidan las feministas, detrás de todo machista hubo una mujer que lo crió. Eso nunca se discute. Que a veces es más machista que el padre. Detrás de todo machirulo que le cae a golpe a su mujer, hay una mamá que lo parió y que lo crió, y una abuela que lo malcrió, y una tía y una hermana, porque que yo sepa, todos tenemos una mamá. Cuando yo veo la discusión, que cómo es posible que se permita que el matrimonio, que yo estoy de acuerdo con el matrimonio, pero no que adopten, entonces yo me pregunto, discúlpame, y si un niño no tiene papá y mamá, y una familia lo quiere adoptar, la pregunta no debería ser ¿por qué ese niño no tiene papá y mamá? Bueno, porque unos heterosexuales lo abandonaron. Como puede ser unos homosexuales también. Por supuesto, pero la gran pregunta es, el gran planteamiento es ese. Entonces, yo tengo posiciones con respecto al tema. A mí me parece que este tema de permitir a un menor de edad que pueda hacerse una operación de cambio de sexo, me parece un error. Me parece que es nocivo. ¿Por qué? Que amigos míos, si a los 18 años uno todavía es un mentepollo, imagínese a los 16 o a los 14. No sabe ni qué estudia en la universidad, qué va a saber hacer contigo. Usted no sabe, imagínese usted, Neomar Hernández, quería ser ingeniero, yo entré a la universidad y era un estudiante destacado, y bueno, y los rapanes se dio cuenta, no, esto no era lo mío, y después fue que, a los 20. Entonces, imagínese, o sea, si no sabe, no tiene todavía calidad para escoger una carrera. Ahí donde está. Pero, Entonces, y tú también tienes una posición con respecto al tema del aborto que no se alinea con esta agenda. Tú defiendes que hasta cierta etapa de la gestación. Bueno, mira, yo considero que el aborto debería ser una cosa donde la primera palabra la tienen las mujeres, que son las que al fin y al cabo conciben. Pero también considero que es una gran sinvergüenzura, que es una infamia que una mujer espere 6 meses para abortar. Oye, por favor, chicos. O sea, con la cantidad de métodos anticonceptivos que hay, tú vas a esperar los 6 meses para sacarte el muchacho. O sea, a mí me parece una infamia. Y ojo, yo lo estoy diciendo desde el punto de vista religioso, que hay que hacer su crecer, no lo digo desde el punto de vista de la sensatez. Tú vas a esperar los 6 meses para sacar al muchacho. Yo creo que era una criminal, una estúpida, de paso. Y además de eso, está el tema de la violación. Es una cosa infame. O sea, obligar a una mujer que quede embarazada producto de una violación a que tenga un muchacho me parece infame. Pero se pasa de largo de una gran discusión, que en la gran mayoría de los países serios, en el protocolo de actuación posterior a una violación a la mujer, cuando se le atiende producto de una violación, lo primero que hacen en los países desarrollados es darle una pastilla al día después para conjurar cualquier posibilidad de que de que quede embarazada. ¿Y quién va a discutir eso? Aparte de eso, ¿por qué tengo que decidir yo lo que la otra mujer, una mujer que fue violada? Lo que pasa es que creo que por supuesto que toda sociedad debe tener normas. La sociedad debe tener normas. Y yo no entiendo por qué se está peleando. Entonces es aquí donde tú ves los grandes problemas que tiene la sociedad occidental actual. ¿Por qué se está peleando? ¿Y por qué se está discutiendo? ¿Y por qué quieren unos izquierdistas con la mente podrida, con la cabeza dañada? Porque el que está en la izquierda tiene la cabeza dañada, porque si no, no fuese de izquierda. Porque la izquierda está a un paso del crimen siempre. O sea, les falta 15 minutos para ser criminales a los tipos. ¿Cómo se les ocurre estar discutiendo que en preescolar le van a enseñar a los niños que si son ella, él y ella? No, y que entonces existen 34 géneros. Y entonces tú puedes... Pero si el niño no sabe ni contar hasta 10 en primaria. Le vas a enseñar eso a un niño en preescolar. Pero no quieren de educación sexual en bachillerato. Que por cierto... O sea, a mí me parece, no sería lógico en vez de estar buscando que un menor de edad
puede hacerse una terapia. Entonces, le puedes dar hormonas para que se cambie de sexo, pero no puedes regalar anticonceptivos en los liceos. ¿Pero qué vaina es esta? Es el mundo al revés. Entonces, tú le puedes dar hormonas para que se cambie de sexo, pero no le puedes dar un postinor. No, porque aquí nadie de adolescente tuvo sexo. Nadie. No, mis hijas no. Esa es la otra. Mis hijas no. Entonces, las discusiones reales, las discusiones verdaderas, ni hablar ya cuando entramos al tema de la droga. Entonces, cuando tú ves que la edad de inicio en el consumo de droga cada vez baja, y cuando tú ves que lo que se está discutiendo es, no, vamos a bajar la edad para enseñarle a los niños lo que es un transexual. O sea, tú dices, pero entonces, ¿cuáles son los problemas verdaderos aquí, Dios mío? ¿Cuáles son los problemas reales aquí, Dios mío? ¿Es la droga o los 35 sexos? O sea, por favor. Yo en estos días leí una cosa, no hay 35 sexos, hay hombre, mujer y 35 tipos de gay. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un gay, no lo estoy diciendo yo. No, es que yo no tengo problema. Mira, aquí hubo en estos días un festival porque es de todo. Un festival de gente que tiene como, oye, hay un ruido raro ahí, yo no sé si soy yo no sé quién es, o si es Neomar o qué. Festival de homosexuales que a su vez, aparte de ser homosexuales, ¿cómo se llama? Su motivación en la vida es además disfrazarse de perritos. Se ponen unas máscaras de cuero, una cosa, donde se ponen una cosa, se anda por ahí, se hace un festival, una cosa. A mí me parece, bueno, o sea, no es algo que yo haría, pero yo digo, esa gente me está haciendo algo a mí, o sea, ese perro me está mordiendo a mí de rabia. Gran vaina, que hagan su cuestión. O sea, cada quien, si quiere ladrar, que ladre, total. Pero entonces convertir eso, no, que aparezca en la Constitución que yo tengo derecho a vestirme de perro. Bueno, pero ya la Constitución te da derecho a desarrollar tu identidad como mejor te parece. Si tú quieres disfrazar de perro, te puedes disfrazar de perro. El asunto es que vayas que vayas a enseñar en preescolar a los niños a disfrazarse de perro para que sepan cuándo van a entrar en celo. Oye, por favor. Para pertenecer. Bueno, puede hacer como yo. Yo pasé todo un año disfrazado de Superman. Se me cayó la S del uniforme ese de Superman y mi abuela me cosió una S de fieltro, que después parecía una Z del zorro, porque hacer la S con la curvatura en el fieltro es difícil en el patrón. Entonces ya lo que empató fue 3 palitos y le quedó a mi pobre abuela, que en paz descanse, le quedó una Z, era una Z roja. Y le dijo, bueno, está Superman. Empezaste siendo Superman, terminaste siendo el zorro. El zorro, un híbrido. Vamos al corte. Vamos al corte. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos. Estamos de vuelta de nuestro comercial. Bueno, así son las cosas, amigos. El asunto está, entonces, hay otro problema. Tú sabes que
el discriminador sabe que su carácter de discriminador es infame y rechazado por la sociedad. Por esa razón, busca cómo ocultar su carácter discriminador. Por ejemplo, los antisemitas, esta gente que odia a los judíos, utiliza el término, no, yo no soy antisemita, yo soy antisionista, porque los sionistas, no sé qué, sin saber lo que es el sionismo. Sin saber lo que es el sionismo. El sionismo es un movimiento nacionalista judío, no tiene nada que ver, ¿no?, que con el control del mundo, no. El movimiento sionista es un movimiento nacionalista judío previo a la existencia del Estado de Israel, que buscaba crear un Estado para ellos. Y ya. Por lo tanto, decir, no, yo lo que soy antisionista, no, pero yo estoy con el Estado de Israel, es un Estado opresivo, esos son antisemitas. Esos son antisemitas, ellos no quieren, ellos lo que... Como Chávez, que decía, yo no tengo nada en contra del pueblo de los Estados Unidos, yo estoy en contra del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, es así. Los racistas dicen cosas como esta. No, yo no soy racista, si yo tengo muchos amigos negros. O sea, como decir, ¿ah? Decir, no, yo no tengo, yo no tengo nada contra los negros, pero no se puede negar que ellos tienen que, tú sabes, y por ahí se van. Está lo que dice, no, yo no tengo nada contra los homosexuales. De hecho, yo tengo muchos amigos homosexuales y los respeto, pero ellos lo que no pueden es estar exhibiéndose e imponiendo su forma de pensar. Pero bueno, ¿quién te está imponiendo a ti nada, machirulo, necio? Tenemos un retorno chimbo allí, producción. Oye, pero yo no oigo nada, Daniel. Bueno, entonces ¿es tu micrófono o es algo? Porque caray. No, es Neomar, entonces. No soy yo. Retorno es candela, amigo. Pero bueno, sí. Espero no estoy saliendo al aire. Entonces, es allí donde entonces uno dice, bueno, pero ¿qué te importa? Porque entonces usted lo que quiere, o sea, tú lo que quieres es que la gente se esconda, que la gente vea el closet. Hay otro tema. El fin de semana hubo en Caracas, una marcha del orgullo gay. Un horror, eso es una aberración. ¿Cómo es posible? Salgan allí a exhibirse y a mostrarse y a enseñar, salí medio desnudo, y a unos que salieron hasta desnudos a enseñar las nalgas, no les da. ¿Cómo es posible que los niños tengan que ver eso? Y entonces yo digo, un momento. Y cuando transmiten en vivo y en directo por televisión al Carnaval de Río de Janeiro, le ponen unos burkinis a las garotas. Discúlpeme, un culo es un culo siempre, ¿no? De hecho, dice la frase que todos tenemos un culo, en efecto. Entonces, en el Carnaval de Río o en cualquier tipo de carnaval es lícito enseñar el culo, porque ¿cómo se llama? Una cosa heterosexual. No, hay que ver culos, pero heterosexual. Pero si haces una fiesta del orgullo gay o una marcha del orgullo gay, ahí los culos son malos. Pero bueno, cada quien usa su culo como mejor le parece, creo yo. Pero además de eso, está el otro asunto, que es que es el tema de la hipocresía. En Venezuela hay una institución, una figura institucionalizada del ocultamiento homosexual, que es la figura de las negritas en los bailes de carnaval. Eran esos señores que vivían obligados en el closet, y algunos de ellos hasta estaban casados y tenían familia, pero en carnaval se iban de negritas. A que no me conocen. Y a que no me conocen, y terminaban bailando con más de uno, y hasta cuentos de la cripta hubo con respecto a eso. Bailaban parados, sentados y agachados, también bailaban. Exactamente, fíjate. Bueno, hay algunos mensajes. Aquí dice un señor que se llama Luis Rodríguez: hasta hoy veo este programa, qué depravación, por eso estamos como estamos. Pero tú no te has visto la cara, la cara tuya es una depravación. Aparte de eso, tú es un imbécil que cada vez que entra dice lo mismo, nunca le gusta lo que hablamos aquí, pero... No, ¿esto para qué viene? Sigue como un tipo que me escribió por Twitter, me dijo, tú eres madurista, una vaina así me escribió, me dijo, tú defiendes el comunismo de Maduro y a veces defiendes a Guaidó. No logro desentrañar
tu praxis política, no sé, una vez que me escribió, este tipo, ¿cuántos porros tiene encima? Este tipo está drogado, ¿vale? De verdad. No, bueno, pero el señor Luis Rodríguez, yo espero, señor, que usted cuando vaya a hacerse el examen de la próstata, bueno, lo ceden. Le pongan anestesia general para que no se sienta mal usted, porque imagínese usted. Pero más que todo eso, yo lo que digo es lo siguiente. De verdad, es un tema capital ese. Y el tema de Venezuela, a pesar o sea, yo veo cómo Venezuela está intentando a veces, al menos en la opinión pública, ser más discriminadora. Y la discriminación en Venezuela ha sido una tara siempre, sobre todo en el tema social. Y uno lo ve en el lenguaje. Yo a veces lo reviso. Hay palabras y hay expresiones y hay formas de ver las cosas que yo me he dado cuenta, sobre todo después que salí de Venezuela, de que uno tiene que quitárselas de encima. Fíjate la cantidad de términos que nosotros usamos en Venezuela para discriminar a otro por su origen social. Tierrúo, hijo de papá, cerrícola, niño rico, cifrinito, Nietzsche, barriotero. El igualar el barrio a lo malo. Fue una pelea de barrio, porque en las organizaciones nadie pelea. Me imagino yo, ¿no? ¿Eso qué es? Eso es un elemento discriminativo. A mí nunca se me olvida, yo siempre lo recuerdo cuando yo iba en un autobús en medio de la avenida Baral y había unas alcabalas de la avenida Baral y la alcabala de ella había una cola y el chofer del autobús venía molesto porque la alcabala y el tipo le dijo al policía, ¿y por qué no te metes mejor para los barrios a sacar los malandros? Entonces yo dije, bueno, este señor seguramente vivirá en un barrio igual que yo, al igual que todos que estamos montados en este autobús, y él asume que barrio es sinónimo de delincuente, es decir, que los delincuentes están en los barrios y que los barrios hay que entrar a los barrios no para proteger a la gente que vive en los barrios, sino para sacar a los delincuentes porque los delincuentes están ahí. Esas cosas están en Venezuela y al revés igual. Hay no, los cifrinitos, los hijos de papá. Entonces, el tema es mucho más profundo. Y cuando la sociedad venezolana, pareciera que los integrantes de la sociedad venezolana siempre estamos buscando, déjame ver, la sociedad venezolana es discriminadora. Entonces, déjame ver por qué lo discriminó a él. ¿Qué tiene? Pero Daniel, eso es toda América Latina. Sí, pero yo soy venezolano. Claro, pero... Entonces, y además de eso, el país que está más hundido de Iberoamérica es Venezuela. Es Venezuela. Por lo tanto, las taras fueron las que nos llevaron hasta el fondo. Por lo tanto, deberíamos revisarlas mejor. Porque por supuesto que en Colombia hay muchos temas, en Perú, en Bolivia, Chile. Sí. Chile no dicen momios. El tema, las barbaridades que se escuchan en países como República Dominicana, el eterno tema de República Dominicana contra Haití y viceversa. O sea, aquí no vamos a caer en eso, pero hay una situación en la que nosotros no queremos darnos cuenta. Y yo me fijo mucho cuando lo veo en programas, en los humoristas, y es usar la palabra Nietzsche, no, porque eso es Nietzsche. O sea, ¿a qué se refiere lo Nietzsche? El Nietzsche es una transliteración, una traducción libre del término níger. Níger de negro. Usado en el Caribe, que llegó a Puerto Rico, República Dominicana, y por ahí llegó a Colombia y se coló en Venezuela. Entonces, no, esa es una ropa Nietzsche, eso es de negros. Y no se dan cuenta. O decir lo contrario, no, porque ese es un niño de papá. Bueno, yo soy hijo de mi papá, yo no sé si y de mi mamá también. Me parió una vaca. Exacto. Entonces, es el elemento discriminador. Es el elemento discriminador y punto. Entonces no, porque es que no. Fíjate, no, lo que pasa es que él piensa así porque ese es un hijo de papá, o él piensa así porque que en los Estados Unidos, y tenemos que ir al corte, en los Estados Unidos, dentro de la propia población blanca, hay términos discriminativos entre la propia población blanca, blanco versus blanco, ¿no? El clásico redneck, que es un redneck, es un tipo que como tiene bajos ingresos económicos, probablemente tiene baja formación académica, tiene el cuello tostado, tiene el cuello rojo, por eso es cuello redneck. No. Al redneck le llaman fundamentalmente a la gente que se le pone el cuello rojo de tanto trabajar bajo el sol.
de trabajar bajo el sol porque es un campesino. Obrero. Un farmer. Pero es blanco. Dicen, hay unos el white trash. Aquí me dice César Lanzón, una de mi época, burguesito. Y otra más, mono. Yo también. Yo me acuerdo de eso, unos monos. Bueno, vamos al corte y ya venimos con la parte final de Ya Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos diciendo Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Términos adicionales: pata en el suelo, guaperó, ¿Cuál más? tuki. Tuki, yo no, pero mono era bien ofensivo. Yo me acuerdo, trataba de ser bien mono. Cachifa. Oye, ¿y cómo es que dicen en México? Criada. Una criada. Pepenadora. Bueno, ahí es donde tú ves, las cosas, ¿no? Hay de verdad muchas cosas que curar en la sociedad venezolana, pero tú sabes que decía, esto creo que lo decía Oscar Wilde, ¿no? Que creo que era que hablaba del racismo o de la ignorancia, que se curaba viajando. Cuando la gente llega, fíjate que a mí me causa mucho problema aquí en la Europa fuera de España. Yo últimamente me estoy dando cuenta de el problema de la palabra latino y de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no me siento identificado con esa palabra. ¿Tú sabes que dicen los teóricos que el término Latinoamérica fue una manera de los franceses? Sí, claro, fue una De invención. apropiarse de un territorio, de un espacio filosófico que por correspondencia es Hispanoamérica, que es que somos la América hispana. El término Latinoamérica se lo inventaron los franceses cuando empezaron o cuando intentaron regresar y apropiarse de territorios en América, cuando Napoleón, por cierto. Cosa que después terminaron cejando y terminaron vendiendo esos territorios, ¿no? Creo que las Luisianas, creo que fue uno de los Pero por alguna razón, Daniel, es más común dentro de los Estados Unidos, dentro de la Europa actual y dentro de nuestra propia región, que nos refiramos a nosotros mismos como latinoamericanos más que como hispanoamericanos. No entendemos porque resulta ser que le vino muy bien el término latinoamericano a unas sociedades que todavía no se habían curado del resentimiento contra España. Entonces el decirse hispanoamericano era para algunos reconocer su herencia española. Y eso contradecía a las grandes tesis que planteó sobre todo la izquierda, de la leyenda negra, de que los españoles llegaron a América a violar a las Indias y a matar a todo el mundo, sin comparar los procesos de colonización franceses, ingleses, belgas, holandeses, que no te los quiero ni contar. Son atroces todos. El mejorcito, que no es bello tampoco, pero el mejorcito de todos es el español.
Para empezar, el sistema colonial español dejó lo que no, en los países en donde se asentó, lo que no dejaron los belgas en ninguno de los territorios que tuvieron. Tenían visión de expoliación. Instituciones, participación de los criollos en esas instituciones, que fue donde empezaron los problemas. ¿Dónde empezaron los problemas en Venezuela en la época colonial? Cuando la corona empezó a darle beneficios a los criollos y a los llamados blancos de orilla, que lograban con comercio y a través del comercio y del trabajo atesorar inmensas fortunas, bueno, permitirles ascender en la escala social de la época. Y allí fue donde empezaron los grandes conflictos. Uno de los grandes damnificados por esa cuestión, por cierto, es una historia terrible que la narra, por cierto, Inés Quintero en su libro El hijo de la panadera, que es la historia del papá de Francisco de Miranda. Creo que era Sebastián Miranda, era. Sebastián Miranda, sí. De cómo este señor fue humillado, pero de forma infame por las clases criollas caraqueñas, porque el señor había logrado legalmente, luego de ser un trabajador incansable, él y su esposa, atesorar una inmensa fortuna que le permitió mandar a su hijo a estudiar y a recorrer el mundo. Y gracias a esa inmensa fortuna pagaron todas las tasas e impuestos que le impuso la corona para ascender socialmente e inclusive formar parte de la milicia. Y no se lo permitieron, se lo negaron. O sea, pasando por encima de lo que decía la corona, se lo negaron. Bueno, ¿y cómo iba a salir el hijo? Con ese un gran resentido en contra de toda esa sociedad, en contra de todo ese orden colonial. Es una cosa más que lógica. El mayor ejemplo de eso, cuando ya nos tenemos que ir, es, por supuesto, don José Tomás Bove. Tomás Bove es humillado por los criollos de lo que luego fue Venezuela, la clase criolla, por el mantuanaje, sobre todo porque el valenciano, bueno, no el valenciano en parte, pero creo que Bove se hace en Puerto Cabello, ¿no? No recuerdo dónde se hace Bove cuando llega como pirata a Venezuela, pero él es humillado porque él se enamora de una joven doncella que pertenecía pues a un círculo más o menos acomodado. Y él no era nadie, porque él no tenía ni apellido, ni tenía procedencia, ni tenía estirpe para nada. Bueno, y este tipo es humillado. Y el resumen de lo que es la vida y obra de Bove, que es prácticamente una matachina, es la venganza personal, más o menos como un Jorge Rodríguez. Imagínense a Bove como Jorge Rodríguez ahorita. Es la venganza personal de un hombre contra toda una sociedad. Ni siquiera se fue contra los valencianos, o se fue contra los criollos, se fue contra toda Venezuela, contra todo lo que significaba para él eso que lo había humillado, porque acuérdate que en aquel tiempo había un tema, por cierto, la profesora Dora Dávila hizo una investigación sobre el asunto de los llamados matrimonios clandestinos, porque había una ley de matrimonios, y la ley de matrimonio por eso es que el matrimonio es público. ¿Tú sabías que el matrimonio tiene que ser público por eso? Para que sea acreditado en sociedad. Para que la sociedad pueda ver que las personas se están casando y pueda verificar que están cumpliendo con la norma social, porque una persona que pertenece a una clase no se puede casar con alguien de clase inferior, porque esa persona de clase inferior automáticamente está ascendiendo y se asume que se están vulnerando las normas. La gente se tenía que casar con alguien de su propia clase, y si no eran de su propia clase, las leyes podían impedir el matrimonio. Imagínate tú. O sea, no se puede dar el braguetazo, como se dice. Por eso era que terminaban ocurriendo matrimonios clandestinos o relaciones de concubinato de ellos. O sea, Víctor Vargas Irauzquín no se hubiese podido casar en la colonia. Hubiese podido dar el braguetazo que él lo hizo millonario después con la señora Santaella. Y muchos por ahí tampoco. Muchos por ahí que han hecho carrera, cuenta el apellido prestado, tampoco, que han dado el braguetazo. Averigüen lo que es el braguetazo. Se la dejamos de tarea. No quiero nombrar a nadie. No queremos nombrar ni deshonrar a nadie. Se acabó este programa, Daniel, mucho. Se acabó este programa, nos vamos. Mañana no estamos porque mañana es Día de la Independencia de Venezuela y como corresponde en día feriado, el personal de la emisora estará de asueto. Nosotros regresamos el miércoles en vivo aquí en Radio Caracas Radio, donde lo bueno une. Nos vemos el miércoles porque nosotros volvemos el miércoles. Chávez no. Hasta el miércoles. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCN 750 AM.